aspecto que en parte está vinculado con lo que ha expuesto antes Joaquín Barrios, pero desde la perspectiva del derecho penal. ¿Cuáles son las innovaciones o las características de la protección jurídico-penal del arte y del patrimonio? Lo primero que voy a abordar es qué es lo que se está protegiendo en los delitos contra el patrimonio histórico-artístico. Por un lado, se protegen inmuebles y objetos muebles de interés que sea artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, científico, técnico. Y por otro lado, el patrimonio documental y bibliográfico, es decir, estamos hablando de archivos, de libros, como señalaba en la primera intervención Joaquín Barrios, los yacimientos y zonas arqueológicas, e incluso también zonas naturales o jardines, siempre y cuando tengan ese valor histórico-artístico. La siguiente cuestión es qué es lo que estamos sancionando, es decir, cuáles serían, digamos, las conductas que entrarían dentro de lo que se sanciona como delito. Por un lado, el derribar o alterar edificios singularmente protegidos. ¿Qué es eso de edificios singularmente protegidos? Pues tanto los que estén contenidos en la Ley de Patrimonio Histórico Español, como aquellos que tengan una protección concreta, individualizada a través de un Real Decreto. Por derribo, pues entendemos una demolición total, no queda nada, o también la posibilidad, la parcial, digamos, la alteración, es una afectación grave en el sentido cuantitativo y cualitativo, luego pondré algún ejemplo. Y por otro lado, el causar daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, es decir, toda esta calificación que utilizamos en los delitos y nuevamente en yacimientos arqueológicos. Esta última modalidad, además, puede ser tanto si es dolosa como imprudente, es decir, si es intencional o ha habido negligencia. ¿Cómo se sanciona? Y aquí viene, digamos, lo relevante de la intervención penal, las sanciones que puede imponerse desde lo penal. Pues tenemos tres posibilidades. La más grave, una pena de prisión que puede llegar hasta 3 años, de 6 meses a 3 años, una multa de 12 a 24 meses y, en todo caso, una inhabilitación especial para profesión oficio que puede llegar a durar hasta 5 años. Es decir, profesión oficio, en este caso, lógicamente vinculados con el patrimonio histórico-artístico. A continuación, una vez que he explicado cómo se tipifican estos delitos, quería poner algunos ejemplos de cómo lo han entendido los jueces y tribunales en los no muy numerosos casos en los que esto llega a conocimiento de un juez o de un tribunal. Tenemos, por un lado, un supuesto de 2007 en el que se estaban realizando unas obras de urbanización en una zona cercana a un edificio protegido, es decir, lo que se realizó es un movimiento de tierras, pero se entendió que no había delito, es decir, que no había suficiente afectación, una alteración grave. Por otro lado, tenemos el supuesto de una alteración que se consideró parcial, porque tenía que ver con una torre que calificada como bien de interés cultural, pero lo cierto es que afectó al tejado y se averiguó después que el tejado en realidad era muy posterior y que carecía de ese carácter histórico-cultural y por tanto no tenía sentido que se sancionara. Cuando hablamos de los casos de daños, respecto a esa modalidad dolosa intencional, hubo un supuesto en el que se trataba de unas obras en las que se dieron cuenta de que había fosas funerarias antiguas y, de hecho, en el curso de las obras lo que sucedió es que al taparse con una capa de hormigón se acabó destruyendo un ataúd de época romana. En los casos en los que no es intencional, pero bueno, es negligente, una imprudencia grave, nos encontramos con el caso de restos también arqueológicos, nuevamente, en los que, como no se sabía que por ahí cerca de las obras había restos arqueológicos, pero no se conocía la ubicación exacta, pero como se continuaba con las obras, acabaron quedando dañados. Y un caso curioso, anecdótico casi, de un sujeto que intentó subirse a la estatua de la Cibeles en Madrid y le rompió una mano, obviamente tras una victoria del Real Madrid, me imagino. Y para ir ya finalizando, respecto de lo que llamamos el umbral de relevancia penal, es decir, no todos los casos en los que queda afectado el patrimonio histórico-artístico son delitos, es decir, hay casos que quedan por debajo de esa relevancia y no hay una sanción penal. Por ejemplo, en el ámbito de los daños dolosos sí se entendió que se superó ese umbral de relevancia, por tanto había delito, en el caso de un retallado de una pieza arqueológica que al final lo que dio lugar es de la modificación a ese retallado
dio lugar a otra pieza distinta y con eso perdió el valor histórico, que más allá de lo estético es que se pueda, digamos, obtener información del origen. Aquí esto nos recuerda un poco a esa famosa historia del Ecce Homo que se intentó restaurar y quedó mucho peor. Y en caso de daños imprudentes, sin embargo, se negó la relevancia penal en el supuesto de una pintada en la fachada del Museo Arqueológico de Cuenca. Termino ya con esto planteando dos cuestiones, y es, teniendo en cuenta los pocos casos que llegan a conocimiento de los tribunales penales, la pregunta es, ¿se estará protegiendo realmente todo lo que deba protegerse? O, dicho de otra manera, ¿existe una cifra negra que nos deba preocupar? Es decir, casos que en realidad están siendo cometidos, es decir, delitos contra el patrimonio histórico-artístico, pero que sin embargo no llegan a conocimiento de los tribunales. Y aquí yo pensaría en dos grandes supuestos. Por un lado, los casos de los expolios a iglesias, conventos, que estén abandonados o poco atendidos, y aquí, bueno, esto es un fenómeno que puede tener importancia en la llamada España vaciada, pero también es verdad que esos expolios han sido más relevantes en décadas pasadas que quizás en la actualidad, pero bueno, hay falta de información. Y por otro lado, el tema que ya ha salido varias veces de los yacimientos arqueológicos o restos arqueológicos, sobre todo aquellos que se encuentran cuando se realiza una obra, una construcción, y como es muy caro parar una obra, o ya sea temporalmente o incluso de forma definitiva, el problema es que lo que sucede en pocas ocasiones es que se tira hormigón, se sigue construyendo y esos restos arqueológicos no se comunica que están ahí, no se protegen y por tanto sería un delito que no llega a conocimiento de los tribunales. Estos son, digamos, un poco la duda, los temas que yo querría poner encima de la mesa o que preocupan acerca de lo que debería poder mejorarse en relación con la protección penal del patrimonio histórico-artístico. Por mi parte, nada más y muchas gracias.